continuación llevaré a cabo la presentación del proyecto TFS para la materia de cálculo vectorial elaborado por Carlos Marín Bachí y Johan Sebastián Rodríguez. Para este proyecto escogimos como satélite a estudiar el satélite NOAA 17, el cual es un satélite norteamericano, es de tipo polar de baja altura. Este satélite, por la altura y la inclinación de su órbita, podemos afirmar de que siempre pasará diariamente por los mismos lugares de la Tierra y a la misma hora. El satélite NOAA 17 fue lanzado el 24 de junio del 2002 con una gran cantidad de sensores y experimentos científicos, entre los cuales se destacan los meteorológicos. En cuanto a su parte técnica, podemos destacar su altura aproximada, que es de 870 kilómetros, la inclinación de su órbita, que es 98.78 grados, su periodo de la órbita 102 minutos, entre otros. En cuanto a sus beneficios, el satélite NOAA 17, al ser un satélite meteorológico, nos ofrece la gran predicción del clima en cualquier parte de nuestro planeta Tierra. Estas predicciones pueden ser a corto o a largo plazo. La herramienta Wolfram Matemática nos ofreció varios satélites, entre los cuales pues escogimos el NOAA 17 y entre los cuales igualmente gracias a la herramienta NOAA Wolfram Matemática podemos ver la altitud, órbita, tipo de órbita, posición, bueno, entre otros, como lo podemos ver en pantalla. Estos datos ya fueron específicamente sacados del satélite NOAA 17, son datos de posición teniendo en cuenta el tiempo. Estos datos escogimos 240, fueron tomados el 17 de abril del 2016 en las horas de la mañana y gracias a estos mismos datos pudimos dar cuenta de que su trayectoria podíamos graficarla gracias a la Wolfram matemática, como podemos verlo en la imagen. En cuanto a la ecuación que describe su órbita, considerando que un satélite artificial describe una órbita alrededor de la Tierra de radio r, aplicando la ecuación de la dinámica de movimiento circular uniforme, se tiene esta ecuación, la cual despeja, podemos hallar la velocidad donde tenemos sus respectivos datos tanto de la Tierra como las fuerzas que se ven aplicadas. Como vemos en la figura, cuando el satélite describe la órbita circular, la velocidad es perpendicular a la dirección radial o la dirección de la fuerza de atracción. Por ser la fuerza de atracción conservativa, la energía del satélite artificial es constante en todos los puntos de la circunferencia que describe aquel satélite. O podemos verlo aquí en la ecuación de la energía total. Eh, las, e- las coordenadas de la órbita de este satélite, las coordenadas geográficas, gracias a la herramienta también Wolfram Matemática, las pudimos pasar a coordenadas esféricas. Estos son esta gráfica podemos ver el ángulo polar contratiempo. Aquí gráficamente, en este ya es el ángulo azimutal contra el tiempo. De esta se puede inferir que el ángulo que existe entre la proyección del eje Z y el eje Y de coordenadas X está variando no uniformemente con los siguientes aspectos. Primero, el ángulo azimutal está disminuyendo, lo cual da a entender que se encuentra girando con respecto al origen de las coordenadas X, Y. En los momentos descritos en cuanto al eje de T en
minutos, nos podemos dar cuenta que los ángulos presentan una disminución acelerada, dando a entender que el satélite se precipita y va aumentando su velocidad. Aquí lo podemos ver más gráficamente. En esta gráfica de altitud contra tiempo, se puede decir que la altitud no es constante, lo cual expresa que el movimiento del satélite no es circular y que por el contrario es elíptico, afirmando así la primera ley de Kepler que será explicada más adelante. Podemos graficar ya la órbita de nuestro satélite NOAA 17, como podemos ver, es elíptica. Cuanto a las leyes de Kepler, la primera ley de Kepler nos dice que los planetas describen órbitas elípticas estando el Sol en uno de sus focos. Asimismo, podemos comprobar que funcionan los satélites. Como podemos ver en la gráfica de dispersión de altitud respecto a tiempo, la cual nos demuestra que la órbita de este no es circular y que por lo contrario es elíptica, debido a que la altitud no es constante en el tiempo que transcurre. La segunda ley de Kepler nos dice que el vector posición de cualquier planeta respecto del Sol barre áreas iguales de la elipse en tiempos iguales. Como podemos ver, el momento angular es igual a m por r1 por v1 y es igual a m por r2 por v2. La ley de las áreas es equivalente a la constancia del momento angular, es decir, cuando el planeta o el satélite está más alejado del Sol o planeta, su velocidad es menor que cuando está más cercano al Sol. En estos movimientos, el momento angular L es el producto de la masa del planeta por su velocidad y por su distancia al centro del Sol. Igualmente lo comprobamos con los datos de Wolfram Matemática. Tomando los datos del NOA 17 y reemplazando en la ecuación de la segunda ley de Kepler, podemos dar cuenta que en definitiva se, se comprueba la segunda ley correctamente. La tercera ley de Kepler nos dice que los cuadrados de los periodos P de revolución son proporcionales a los cubos de los semiejes mayores a de la elipse, donde P es igual a la constante por A al cubo. Tomando los datos de nuestro NOA 17 y de la Tierra, reemplazamos y hallamos la constante. Aquí podemos ver cómo funciona la recepción de las señales que mandan los satélites. Primero empieza por la trilateración satelital. Este paso comienza con el encuentro del receptor y el satélite. En ese momento, si a una distancia aproximada de 20.200 kilómetros, es una distancia más o menos estándar para la mayoría de satélites. Esta distancia la toma el satélite como un radio con origen en sí mismo y considerando que el receptor se podría encontrar a cualquier punto de este en la Tierra. Luego de esto, para hacer que la posición del receptor quede fija, se toma un segundo satélite, haciéndola que la intersección entre ambos nos dé una esfera en cuyo perímetro de esa esfera se encuentra el receptor. Finalmente se agrega un tercer satélite, el cual nos dará un dato definitivo con la intersección de los tres satélites. Matemáticamente nos dará dos puntos, pero uno de ellos se descarta debido a que se encuentra en el espacio y no en la Tierra. Por último, se hacen las correcciones de los errores debido a que muchas veces se presenta dispersiones en la señal, errores en la señal, errores naturales o técnicos. Concluyendo, pudimos concluir finalmente que se confirmó con los datos obtenidos de altitud y el periodo del satélite NOAA 17 gracias a la herramienta Wolfram Matemática que éste describe una órbita elíptica, así confirmando la primera ley de Kepler. Concluimos la segunda ley de Kepler, la cual nos asegura que el satélite NOAA 17 y todos los cuerpos que orbitan a otro cuerpo en el espacio recorren áreas iguales en tiempos iguales. También se puede concluir que según nuestros resultados encontramos que la tercera ley de Kepler
nos asegura que el cuadrado del periodo es igual al producto punto entre una constante k y el cubo del semieje mayor. Esto lo tuvimos con un error del 5%. También se entendió el funcionamiento de cómo se recibe la señal de aquellos satélites.